enseñanza de qué es la verdadera adoración. Y aprendíamos varias cosas. Lo primero es que si hay algo que nosotros debemos entender como cristianos, es la adoración. Si algo que debemos entender como cristianos es la adoración. Es como si uno fuera una persona de casa, una ama de casa, y no supiera barrer y trapear. Son de las cosas básicas que hay que aprender. Si usted es una persona que trabaja como administrativo, ya sea de secretaría, contabilidad, pero usted no sabe manejar una computadora. O peor aún, una persona que se dedique a las redes sociales supuestamente, pero no sepa manejar un celular. O sea, no tiene sentido. La vida de un creyente, de un cristiano, es una vida de adoración. Y si algo nosotros debemos saber que es adorar. El reto, el problema que hemos tenido es que en los años 90 se levantó el movimiento llamado el movimiento de alabanza y de adoración, y empezamos a confundir la adoración como un estilo de música. Entonces, para nosotros adorar es simplemente cantar una canción lenta, una canción suave, lo que se conoce en la música normal como una balada. Eso se convirtió en adoración, y resulta que eso no es adorar. La adoración va más allá de una canción, va más allá de una letra, va más allá de escuchar una canción por la radio. Veríamos lo que es la verdadera adoración desde diferentes puntos de vista. El día de hoy vamos a culminar con el mejor ejemplo de adoración que tenemos en la Biblia. Algunas personas dirían que es un adorador, otros teólogos dirían que no, porque él debe recibir adoración. Estamos hablando de nada más y de nada menos que de Jesucristo. Jesucristo viene a la tierra y establece una nueva manera de adorar. ¿Cómo así, pastor, que una nueva manera de adorar? En Juan capítulo 4 vemos una perspectiva única. Vemos algo de una conversación entre Jesús y la mujer samaritana. ¿Y qué sucede en este intercambio? Resulta que Jesús le dice a la mujer samaritana: resulta que la hora viene y la hora es donde ni siquiera en este monte ni en el templo adorarán, porque el Padre está buscando que se adore ¿cómo? En espíritu y en verdad. Dígalo fuerte: en espíritu y en verdad. Entonces Jesús está diciéndole, está resolviendo una gran controversia entre los samaritanos y los judíos, porque uno de los problemas, una de las diferencias, los judíos y los samaritanos se entienden en todo, excepto en algo: en dónde se debe adorar. Los samaritanos dicen se debe adorar en el monte, y los judíos en el templo en Jerusalén. Era una pelea geográfica. Es como esa controversia de dónde nació la arepa, si en Colombia o en Venezuela. Y no la voy a poner a votación porque aquí sería una controversia bien grande, porque tenemos de las dos comunidades y sería bien complejo. Esa misma es la lucha que había entre los samaritanos y los judíos. ¿Dónde se debe adorar? Los samaritanos dicen el lugar original es en el monte, en este monte. Y los judíos dicen no, pero Dios dijo que en el templo allá en Jerusalén. Y la riña se volvió tan fuerte que los judíos, por no pasar por Samaria, daban toda una vuelta. Imagínese que usted tuviera que viajar de de Palmira a Jamundí, pero usted no quisiera pasar por Cali. Hoy es fácil porque tenemos las variantes, tenemos carros, hay carreteras con peajes, ahí todo está más fácil, pero en esa época eran el Dodge Patas. No habían variantes, no habían carreteras variantes, tenían que hacer todo el viaje alrededor, todo con la finalidad de no entrar a Samaria. Y Jesús les dice: tranquila, mujer samaritana, que llegará el momento, y este es el momento donde ni en el monte ni en el templo, porque el Padre busca verdaderos adoradores que adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Entonces Jesús viene a irrumpir lo que es la adoración y a enseñarnos lo que es la verdadera adoración. Vamos a mirar uno de los episodios en la vida de Jesús que nos va a introducir en lo que es la adoración. Vamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13. Cuando usted llegue ahí, me dice amén.
Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13. Cuando usted llegue ahí, dice un fuerte amén. Los que me están viendo, si tú me estás viendo por internet, comenta amén en el comentario. Lucas, capítulo 24, verso 13. ¿Lo tienen? Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada, ¿cómo se llamaba la aldea? Que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas las cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Y qué les dijo? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos le dijo, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos de corazón, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en la escritura, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían amén. Me encanta esta escena, es una escena impresionante porque Jesús se le acerca a dos discípulos y ellos no saben que Él es Jesús. No sé si le ha pasado a usted alguna vez que usted llega a un grupo de personas que están hablando de usted pero no sabe que usted está ahí. ¿Les ha pasado? Un poquito incómodo, ¿cierto? A veces hasta chistoso. Jesús llega y dice que los ojos de ellos estaban velados, ellos no podían distinguir que Él era Jesús. Y Jesús andaba con ellos y les pregunta: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es todo esto que ustedes hablan? ¿Es acaso no has escuchado de Jesús? Nosotros pensábamos que Él era el que iba a traer la independencia. Recordemos que Jesús, para ellos, para los judíos, el Mesías era una persona que iba a traer la liberación del Imperio Romano. Era una persona que ellos pensaban que iba a traer una liberación de carácter político, que Jesús iba a ser como un Moisés que los iba a sacar de ese Egipto, que iba a liberarlos del yugo del faraón. Para ellos Jesús iba a ser como un Simón Bolívar que los deshizo del yugo de los españoles. Esa era la mentalidad que ellos tenían acerca de Jesús, pero resulta que Jesús murió. Y sucede que las mujeres fueron a la tumba. ¿Y cómo encontraron la tumba? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo estaba la tumba cuando llegaron las mujeres? Estaba vacía. Y tuvieron visión de ángeles. ¿Y qué le dijeron los ángeles a las mujeres? Que Él vive. Y ellos todavía no lo creían. Y Jesús les dice: insensatos, ¿qué les pasa? ¿Por qué no creen? ¿Acaso no era necesario que Él padeciera todo esto según los profetas? ¿Por qué Jesús decía esto? Es que Isaías 53 ya había sido escrito. Varón de dolores, varón de dolor, dice la palabra de Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿qué dice la palabra? Fue sobre Él, y por sus llagas
Fuimos nosotros curados. Es la descripción de todo lo que pasaría a Jesús. Todo aquel que conociera algo del Mesías sabría que Él debería sufrir, que Él debería pasar un dolor, que Él debería morir. Y lo curioso es que Jesús entendía a qué venía, pero los discípulos no lo entendían. Y esto es curioso porque Jesús, antes de Él morir, según Mateo, 3 veces le dijo a los discípulos: me voy para Jerusalén. Y allá me van a prender, me van a llevar a la cárcel, me van a azotar, me van a crucificar, pero tranquilos, que al tercer día voy a resucitar. Pasados varios años, Jesús vuelve y le repite: recuerden que yo voy para Jerusalén, y en Jerusalén me van a echar a la cárcel, me van a golpear y me van a crucificar, pero tranquilos, que al tercer día voy a resucitar. Y Jesús está en la puerta de Jerusalén, a punto de entrar al sufrimiento, y le dice: acuérdense lo que les dije, estoy entrando a Jerusalén, y acuérdense que aquí en Jerusalén me van a crucificar y al tercer día me voy a resucitar. Y ahí es cuando Pedro le dice: Señor, que no te pase esto. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Jesús sabía que venía. Jesús lo tenía claro. Jesús tenía en su mente, Él sabía cuál era el plan para Él. Tanto es que si nos devolvemos 2 capítulos, quiero que vaya conmigo al 22, verso 39. Lucas capítulo 22, verso 39. Dice de la siguiente manera: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Aquí vemos la oración de un verdadero adorador. Vemos la enseñanza de Jesús de lo que sería la adoración del nuevo pacto. Vemos el ejemplo de un hombre que nos enseñaría cómo sería esta nueva adoración, que ya no sería ni en el monte ni en el templo, que ya la adoración no dependería de un lugar, sino que Dios estaría buscando una verdadera adoración, una adoración en espíritu y en verdad. Jesús arrodillado sabe lo que le va a pasar, y lo sabe por 2 razones. Uno, porque estaba escrito. El libro de Isaías hablaba de lo que le iba a pasar a él. Los salmos, ¿no decían los salmos que él no descendería al Seol? Eso es lo que nos dice los salmos, que él moriría pero resucitaría. Los salmos hablan de la muerte de Jesús. Padre, ¿por qué? Eso está en los salmos. Es Jesús citando uno de los salmos. Todo hablaba y apuntaba. Jesús sabía lo que él debía de pasar. Él lo entendía, pero ahora que nosotros vemos el resultado, nos es fácil comprender lo que Jesús decía. Pero si usted estuviera en ese momento con Jesús, te diría: ¿y Jesús de qué está hablando? ¿Cómo que pasa de mí esta copa? ¿Acaso que se viene? Pero ¿sabe qué le pasaba a Jesús? En su mente estaban pasando todas las escenas de lo que él estaba a punto de hacer, de lo que le estaba a punto de pasar a él. ¿Alguien ha visto La Pasión de Cristo? Levanta la mano. Si hay una escena fuerte para ver, una de esas escenas en la que usted se tapa los ojos pero abre los deditos para igual mirar lo que está pasando, es esa escena en la que tienen atado a Jesús y está el soldado romano con un látigo dándole los azotes a Jesús. Los cueros de ese látigo en la punta tenían un banabalín con un gancho.
que agarraban la piel, y a medida que jalaba, el soldado romano desgarraba su piel y dejaba la carne viva. Todo esto pasaba por la mente de Jesús a medida que él se arrodillaba y le decía: Padre, pasa de mí esta copa si tú quieres, si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y no era algo nuevo para Jesús. Jesús ya nos venía dando puntadas hacia esto. ¿Cómo así, pastor, que Jesús ya venía dando puntadas? Claro que sí. ¿Qué nos enseñó Jesús? Él dijo: y cuando oren, oren de la siguiente manera. Bien, excelente. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado. Todos creo que no sabemos esa oración, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Hágase mi voluntad. Y muchos se les escapa ese pedacito porque hay muchos que oran así: que se haga mi voluntad por sobre todas las cosas. Pero la oración que Jesús nos enseña dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y cómo oró Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Nota cómo Jesús venía dirigiéndonos hacia ese tipo de adoración. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la adoración? Pues, lógico, la adoración es presentar algo en el altar. La adoración es presentar un sacrificio, y veíamos que Abel separó lo mejor de sus ovejas para el Señor. Eso fue una adoración. Veíamos que Ana entregó a su hijo como una manera de adoración. Veíamos como como Job tuvo que pasar por todos como un adorador. Pero ¿sabe qué? Jesús dio algo más en el altar. Colocó su propia vida en sacrificio, en adoración. Esa es la nueva adoración. Esa es la adoración del nuevo pacto. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre está buscando. No adoradores de canto, no adoradores solamente de ofrenda, no adoradores solamente que llevan diezmos a la casa del Señor. No, Él está buscando gente que lo coloque todo: su vida, su ser, sus fuerzas, sus sueños, su mente, su inteligencia, todo colocarlo en el altar. Quebranta mi corazón. ¿Se la saben o no? Quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero para que crezcas tú. Pregunta: ¿cómo menguamos? ¿Cómo menguamos? Colocando nuestra vida en el altar bajo el fuego consumidor del Espíritu Santo. Así es como menguamos para que Dios sea mayor, para que Él crezca en nosotros. Lo sabemos cantar, lo sabemos la letra, la sabemos hasta tocar en la guitarra, colocarla en la internet para con la pista poderla cantar, pero a la hora de aplicarlo no lo somos como Jesús, que oró de una manera y la aplicó. Él dio su vida en adoración. Pastor, ¿qué tiene que ver con la adoración? Muy sencillo, porque los pasos de la adoración son: primero, tener una comunión con Dios. ¿Por qué debo tener una comunión con Dios? Porque si no tengo comunión con Dios, no puedo saber cuál es la voluntad de Dios. Y el texto que acabamos de leer empieza diciendo: y Jesús se fue al monte. ¿Qué dice el texto? El verso 39. ¿Qué dice? Hay una frasecita para mí que ahí es clave, y los que hicieron el curso de los altares conmigo saben de qué estoy hablando. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue al monte como solía.
Me llama la atención estas dos palabras, cómo solía, ¿por qué? Porque la gente sabía que Jesús tenía la costumbre de irse al monte. ¿A qué? A acampar, a ver las estrellas, a ver la luna, a hacer fogatas, a encender los masmelos, los malvaviscos, a comérselos con chocolate y con galleta. ¿A qué iba Jesús? Al monte. O a buscar la señal del celular porque allá la señal es mejor. ¿No? ¿A qué iba Jesús al monte? A orar, a tener comunión con el Padre. Porque él sabía que si había una comunión con el Padre, él podría saber muy bien cuál es la voluntad de Dios. Pero si no sé cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo la puedo cumplir? Cuando nos falta comunión, muchas veces hacemos cosas que creemos que es la voluntad de Dios, pero realmente no lo era. Era mi voluntad. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos hecho algo pensando que era la voluntad de Dios? Nos metimos en algo y dijimos, yo sé que está la voluntad de Dios, yo sé que es más respaldar, y usted se metió con todo y resulta que no era la voluntad de Dios, era la voluntad del otro Dios, o sea, de yo, que me coloqué ahí. Pastor, yo lo puedo cambiar, pastor, yo la puedo cambiar. Mire que ya pasó al frente, ya hizo la oración de fe, sí, pero la hizo con una pistola aquí atrás. Sabía que si no repetía la oración le terminaban, por eso repitió todo lo que usted le dijo, o lo que el pastor le dijo. ¿Y qué pasó con el tiempo? Pensábamos que era la voluntad de Dios, pero terminó siendo, después de todos los golpes, trastazos y vueltas que nos dio la vida, terminó siendo mi voluntad. Nos metimos en negocio diciendo, por aquí es seguro, por aquí está la voluntad de Dios, porque me dijeron, meta la plata que en 6 meses la tiene multiplicada por 10. Oh, aleluya. Y para que sea la voluntad de Dios, Señor, te doy la mitad de todo lo que me gane. ¿Cómo nos fue? Mire que no les digo cómo les fue, siendo cómo nos fue, me incluyo. ¿A cuánto les ha pasado que hemos hecho cosas pensando que es la voluntad de Dios, pero al final era nuestra voluntad? Levanten la mano. Yo levanto las manos, los pies, no tengo lo suficiente para levantar, porque el ser humano tiene una capacidad, y es que cuando se fija en algo, se convence como sea. No hay nada ni nadie que lo pueda sacar a uno de eso. Mi padre acostumbraba a decir que aconsejar a enamorados es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno se fija en algo, de ahí usted no lo saca nadie. Hacemos ver la voluntad de Dios cuando al final no era la voluntad de Dios, sino que era mi voluntad, porque no hay comunión con Dios. La comunión con Dios me permite ver cuál es su voluntad, y cuando veo cuál es su voluntad, viene el siguiente paso, que es el sometimiento. Someterse a la voluntad de Dios. Una cosa es saber la voluntad de Dios, otra cosa es someterse a la voluntad de Dios. Muchos, sabiendo la voluntad de Dios, no se someten a ella, y si no se someten a ella, mucho menos la obedecen, que es el último paso. Conocer la voluntad de Dios a raíz de la comunión que tengo con Dios. Someterme a la voluntad de Dios, y como último paso, obedecer la voluntad de Dios. ¿Jesús cumplió esos 3 pasos? ¿Tuvo Jesús comunión con Dios, con el Padre? Sí. ¿Se sometió Jesús a la voluntad del Padre? Solo imagínese usted ese momento de la lucha en la oración, que Él está arrodillado diciendo, Señor, si es posible. Ahí estaba la humanidad de Jesús mostrándole todo lo que Él iba a pasar, todo lo que Él iba a sufrir. Él sabía todo lo que se le venía. Señor, si es posible, por favor, no me permitas que pase esto, pero al final de cuentas no permitas tampoco que yo haga mi voluntad, solamente déjame ir por tu voluntad. Ahí Jesús se somete a la voluntad de Dios. Y cuando vienen a arrestarlo, y aun cuando Jesús está siendo interrogado por el emperador, siendo interrogado, ¿qué le dice? Por las autoridades, ¿qué le dice? Solamente diga que usted no es el Dios, ya. Yo lo suelto, hermano. ¿De qué te acusan? Hable, hermano, colabóreme con algo que yo lo suelto. ¿Y qué hizo Jesús? Callado.
¿Por qué? Porque él sabía que esa era la buena, agradable. Ay, qué difícil es decir esas tres palabras en esa situación. Pero la verdad es que esa era la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado esa voluntad de Dios sabiendo que eso es lo que Dios quiere? Esa es la verdadera adoración. Muchos nos hemos quedado en la adoración del templo pasado. Nos creemos judíos que la adoración solo se hace en el templo. Hay otros que se creen los samaritanos. No, yo no necesito de templo, en el monte es que se hace el original. Resulta que Dios no quiere ni en el monte ni en el templo. Dios lo quiere en todo lugar. Él quiere es que demos nuestra vida en sacrificio, porque esa es la verdadera adoración. Eso es adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo estamos en nuestra adoración frente a Dios? Haga usted un comparativo. Yo no se lo voy a hacer a usted, yo me lo hago por mí mismo. Y si yo coloco aquí a un lado a Jesús y usted se coloca a un lado como adorador, ¿cómo estás tú frente a Jesús como adorador? Yo no sé usted, pero yo llegué a la conclusión de que a mí me falta. Y no me falta poquito, me falta mucho. De que si Jesús es el 10, yo no llego ni al 1. Que me falta mucho por aprender, mucho camino por recorrer. No porque sea un hijo del diablo, pecador, no, pecadores somos todos. Sino porque Jesús es ese máximo ejemplo. Y necesito cada día aprender más y más y más de Él, como el ejemplo que como cristianos debemos seguir. ¿Cómo está tu adoración frente a la de Jesús? El problema radica en que muchas veces al llevar tanto tiempo en el Evangelio nos creemos que ya llegamos a cierto punto. Ya yo estoy en el 9.5, o sea, Jesús es el 10 y yo estoy en el 9.5, por eso estoy fresco, por eso estoy tranquilo. Y es ahí donde el enemigo aprovecha y vea, lo coge y pácate, tenga para que se entretenga. Ubíquese, hermano, porque no llega ni al 1. Cuando nos creemos que estamos en el punto más alto es cuando nos damos cuenta que realmente más necesitamos de nuestro Dios. Cosas para aplicar, puntos importantes. Número 1, necesitamos tener comunión con Dios. Por medio de la comunión con Dios nos daremos cuenta de cuál es la voluntad de Dios. Una vez sepamos distinguir entre mi voluntad y la voluntad de Dios, sometámonos a la voluntad de Dios. Y número 3, obedezcamos esa voluntad. Sométase a ella, obedezca a la voluntad de Dios. Esa es la vida de un verdadero adorador que adora ¿cómo? En espíritu y en verdad. Pongámonos sobre nuestros pies. Padre celestial, te doy la gloria y te doy la honra. Te doy la alabanza y la adoración. Tú eres digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, de que hagas de nosotros esos adoradores. Pidiéndote, Señor, de que nos enseñes cada vez más. Porque en este momento, a medida, Señor, de que observamos cuál es mi posición de adoración, me doy cuenta de que hay huecos en mi vida de adorador. Te pido, te ruego, Señor, que me enseñes. No te dejaré la responsabilidad a ti de llenar esos huecos, porque es mi responsabilidad llenar esos vacíos. Debo obedecer más. Debo someterme más. Debo, Señor, caminar en tu voluntad. Mi Dios,
mi Rey. Quiero darte mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Señor, te quiero pedir perdón, porque reconozco, Señor, de que mi vida de adoración no está a la par de lo que necesita estar. Necesito mejorar, necesito crecer, necesito aprender, necesito obedecer más, necesito aprender más del ejemplo de adoración que es Jesucristo. Mi Dios Todopoderoso, en este día, Señor, nos comprometemos a crecer más en nuestros tiempos de adoración. Padre Celestial, te entregamos nuestra vida y nuestro ser. Yo le quiero invitar a todos los que están aquí, los que me ven por internet, que hablen con Dios. Hable con el Señor, reconozca su estado con Dios. Mientras tanto le hablo a alguien, algún amigo, alguna amiga que está en internet, buscando llenar su vacío, buscando encontrar una respuesta para su vida. Y quiero decirte en esta hora que necesitas a Jesucristo en tu vida, que lo necesitas como único y suficiente Salvador. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que le abras la puerta de tu corazón para que Cristo sea cambiando tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, sé que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti, pero hoy te pido perdón y me arrepiento por mis pecados. Padre Celestial, en este día acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Padre Celestial, toma mi vida, transfórmame y cámbiame. Quiero hacer tu voluntad. Te entrego mi vida y mi ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración el día de hoy y quieres continuar en este caminar con Jesucristo, te invito a que me escribas a este número que aparece abajo, 316-617-7888. Escríbeme, escribes: pastor, acabo de hacer la oración, necesito ayuda. Estaremos orando por ti y guiándote en este nuevo caminar. Oramos al Señor y bendecimos a los que están viéndonos por internet. Los despedimos, le damos un aplauso al Señor por todos los que nos ven en internet. Los despedimos en esta hora. Dios les bendiga, Dios les guarde.